Bien, amigos, hay un viejo adagio que dice que la época en que los pavos y los cerdos sean más populares es en Navidad. Y también se dice que los partidos minoritarios son muy populares solamente en la época de elecciones, cuando se necesitan alianzas. Tenemos historias muy dramáticas. La que recordamos es que en el año 70 y 74 y 70 y 74, que el PRD se abstuvo de asistir a las elecciones. Joaquín Balaguer, que era un zorro de la política, no quiso ir solo a unas elecciones y conquistó a partidos minoritarios para que lo adversaran y negoció en aquel momento con un aliado. Digo, yo no quiero que tú seas aliado, yo quiero que tú compitas con nosotros. Y así el partido del contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos se fue en contra del Partido Reformista y Balaguer lo venció. Esa fue una muestra de cómo a veces los partidos minoritarios son importantes. El partido minoritario surge de varias situaciones. Yo quisiera conversar con el doctor Elcido Díaz Bueno, que es presidente del Partido Democrático Alternativo, pedirle excusas primero y luego que nos sirva de instrumento de edificación de lo que significa un partido minoritario. Puede ser que sea, no puedo participar en un partido mayoritario porque los partidos mayoritarios son dictaduras que no permiten que los miembros participen en las decisiones ni de partido y mucho menos de gobierno cuando ganan. Otra situación es los partidos mayoritarios no quieren más personas en las dirigencias y los programas de gobierno solamente lo tienen en sus cabezas. De modo que los partidos mayoritarios en cierta forma son una dictadura que incentivan a aquellos que quieren realmente hacer algo por su país, que son quizás más democráticos, pero hay un problema, y es que cada día más el ciudadano, las personas, buscan bienestar personal y votan por el que va a ganar. Ese es un partido minoritario que no va a ganar. Y ese partido minoritario no tiene la oportunidad de crecer. Eso es en buena ley. También existen alguna gente que dice, caramba, pero la ley permite que le den un dinero a los partidos minoritarios y que uno al final de cosas, pues, recibe mientras tanto un pequeño fondo de la Junta y al final uno hace una alianza con un partido mayoritario y se negocian cargos o se negocia dinero o se negocian otras cosas. Eso se ha hecho más difícil porque algunos sectores de poder están negociando directamente, como el caso de una persona que dio un dinero
a un partido a cambio de que le den la Lotería Nacional. Y hoy resulta que la lotería tiene problemas y tuvo que declararse una situación de emergencia. También tenemos narcotraficantes que han comprado candidaturas, hoy están siendo extraditados, de modo que los partidos minoritarios llenaron su función y ahora vemos que existen tendencias de la eliminación de esos partidos minoritarios. ¿Cómo? Quitándole la ayuda, dificultándole el reconocimiento o eliminándolos si asisten en más de una o dos veces sin la cantidad de votos necesarios. Nosotros quisiéramos que el doctor Díaz nos ayude. Primero, doctor, gracias por estar aquí. Primero, el Partido Demócrata Alternativo, ¿cuándo fue fundado y por quién? Buenos días, don Julio. Créame que es un placer inmenso para mí estar en tan prestigioso espacio. Usted ha dado en la diana, don Julio, y no me sorprende por su vasta experiencia que tiene. El Partido Moda se funda el día 3 de octubre, por la Junta Central Electoral. La Junta lo convierte en partido. Era un movimiento. ¿De qué año? Del 2007. Siga. Día 3 de octubre del 2007. ¿Quién lo funda? ¿Cuál es? El doctor Emilio Rivas, líder y mentor del partido. Presidente Advitan, ido a destiempo, lamentablemente. Emilio Rivas murió, ¿verdad? Sí, ido a destiempo, ¿Él lamentablemente. fue director de Bienes Nacionales? Correcto, correcto. ¿O director de la Lotería? No, director general de Bienes Nacionales. Bien. Sí. El partido que fue aprobado el 3 de octubre, ¿cuándo participa por primera vez en elecciones? Participa, es decir, que la boleta tiene la logo y ese color. Efectivamente, el partido hace su primera asamblea constitutiva el 25 de noviembre del 2007. Pero ese día no había elecciones. Participa en las primeras elecciones el 16 de mayo ¿De qué año? del 2008. Participa siendo el partido número 24 en la boleta. Ok, otra cosa. En esa participación de mayo del 2008, que apenas tenía un año de aprobado. No, tenía 5 meses. En el número 24. Correcto, era el número 24. Una cosa, ese año, ¿ustedes van solo o van aliados? Fuimos aliados. ¿A quién? Al PRD, cuyo candidato fue el ingeniero Miguel Vargas. Ese fue el año que Leonel volvió, 2008. Sí, 2000. Reelección de Leonel. Correcto. Y Emilio Rivas es aliado de Miguel Vargas y el PRD, es decir, que ustedes perdieron. Correcto, sí. Perdieron. Así Una es. cosa, cuando ustedes, porque la gente piensa en perder o en ganar dependiendo de la presidencia, ¿obtuvieron algún lugar donde municipios o diputaciones alcanzaron alguna? No, en ese momento no, porque las primeras elecciones que participa el Partido Moda como partido fue en la presidencial. Bien. Segundo, ¿cuándo es la segunda vez que participa? 2010, elecciones congresuales y municipales. ¿Tuvieron algún éxito? Claro que sí, tuvimos muchos regidores, tuvimos incluso, fuimos con candidatos a diputados que tuvieron un éxito relativo, pero tuvimos regidores y vocales. En el 2010 tuvieron. Sí. En el 2012 participaron. Vamos aliados al PRD nueva vez. El PRD 12 es Hipólito Mejía y Danilo Medina, cuando Danilo le gana a Hipólito en primera vuelta. ¿Cómo le fue en lo congresional y en lo municipal? A nosotros nos fue de maravilla, nos fue bien. En lo congresional, ¿También? Sí, no, esa es la verdad, nos fue muy bien. Y fueron aliados de nuevo al PRD. En el 2012 fuimos aliados de nuevo. Ahí fueron con... Ahí obtuvimos el 4º lugar. Con Hipólito. Sí, así nos convertimos en la 4ª fuerza política del país en el 2012. Entonces quiere decir que en el 2016 ustedes llevaron en el número 4. Efectivamente, en la Bien. boleta, sí. ¿Con quiénes fueron en el 2016? Fuimos aliados al PLD. Al PLD, Sí, esa sí. vez fue al PLD, y ahí ganan. Sí, con Entonces, Danilo ahí Medina. es en el que el señor Rivas, por la alianza, ocupa
la Dirección de Bienes Nacionales. Correcto, correcto. Bien, en el primer gobierno de Danilo Medina. Sí, no, en el segundo gobierno de Danilo Medina. En el segundo gobierno, Sí, en la reelección correcto, de Danilo. Correcto. Muy bien. ¿En qué año muere Rivas? Emilio murió día 20 de diciembre del año pasado, 2020. Bien, una pregunta. Además de bienes 2021, nacionales, perdón, 2021. ¿qué otro acuerdo llegaron ustedes con el PLD de Danilo? ¿Solamente ese cargo? Acuerdo de orden programático, naturalmente. Bien. ¿Y tuvieron regidores? Claro que sí, muchos. ¿Y tuvieron diputados? Yo soy diputado del Parlacén. Era. Soy del actualmente Parlacén. diputado del Parlacén. Bien, una pregunta. Vámonos a los fondos. Sí. Siempre, en Estados Unidos también, se le da representación a las minorías. No solamente minorías sociales como judíos, musulmanes, negros, mujeres, latinos, dominicanos, es decir, se le da representación a sectores, pero también a partidos que tienen que llenar algunos requisitos. Aquí en la República Dominicana, los partidos minoritarios, estaba hablando con Ismael Reyes Cruz del PDI, y tenían algunas dificultades con unos fallos de la Junta. A ustedes actualmente, ¿cuál es la situación de los partidos minoritarios? En sentido general, los partidos minoritarios, y usted lo dijo, muchas veces nos usan hasta para legitimar elecciones, como pasó en el 74, sí, como acertadamente usted lo dijo. Sin embargo, la gran verdad es que en la práctica los partidos minoritarios han sido decisivos. En los últimos 20 años, diríamos, han decidido. Siempre han sido. Mire, aquí hay un partido que no se le ha hecho el reconocimiento. Mire, doctor, tenía 20,000 afiliados. Esos 20,000 afiliados siempre aparecieron en las elecciones y siempre decidieron que era el partido de Elías Wessing. Yo no sé si usted recuerda que a la sazón era PQD, ahora es PQDC. Muy bien, pero que el PQD siempre, con quien se unía, le ponía la gotica que faltaba. Decidía, sí. ¿Verdad? Y los partidos minoritarios, como decíamos, eran buenos para las elecciones. Nosotros tenemos, Elvi, hazme un favor, consígueme, ahí hay un cuadro con la boleta del 90, está en la oficina de allí. Mire, es increíble cómo tú coges y te dice Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, PRD, la cantidad de partidos que ellos dicen, puede votar por cualquiera de ellos. Los partidos minoritarios llenaron su papel aquí y era muy importante. Y se da el caso de Max Puig o de Peña Guava, que obtuvieron más de 50,000 votos y la gente no sabe. Yo quiero que usted tenga la sinceridad de decirme si en algún caso se da de que un partido mayoritario manda a votar por uno minoritario para que pueda tener más militancia. Mire, usted se fija que el partido, eso fue en el 90, ¿eh? Sí. Ustedes no existían. No. Ustedes no existían, pero si usted busca, hay partidos que todavía no son PLD, Reformista y PRD, sino Partido Nacional de Veteranos y Civiles. ¿Eso existe? No, Partido de la Voluntad Ciudadana es que existe en lugar de él. Okay. Juan Cohen es el presidente. El Pacoredo fue a las elecciones en el 90, Partido Comunista de la República Dominicana, Partido Democrático Institucional, el PDI fue en el 90 solo. Sí. Fue fundado por Peña Gómez, claro, naturalmente para Bueno, Ismael. aliado. El PRI, en ese momento, sí. Jacobo, sí, estaba en 3 boletas.
el Partido Quisqueyano Demócrata. Sí, claro. El Partido Unión Democrática. Ese es Luis el Gallo, ¿verdad? Sí. Y de esos partidos, hay muchos vigentes todavía. Sí, hay muchos vigentes, claro que sí. Mucho. Sí. Pero mire, don Julio, realmente, lamentablemente, salvo raras excepciones, los partidos mayoritarios es lo contrario que hacen con relación a lo que es el accionar y el rol que juegan los partidos minoritarios, aún siendo aliados a ellos. ¿Qué quiero decir? Que el celo se pone de manifiesto por parte de las direcciones de esos partidos mayoritarios en torno al voto, al sufragio de su militancia. Entiéndase que ellos no aceptan bajo ninguna circunstancia que su militancia sufrague o vote en favor, provecho y beneficio de un partido minoritario aliado a ellos. No. Salvo raras excepciones. En sentido general, lo que se pone en manifiesto es una actitud intransigente, celosa por parte de la dirección de esos partidos. Mire, doctor, mi queja con Ismael, que somos Sí. muy amigos de muchos años, es que ustedes no han querido decir que la fortaleza de los mayoritarios no es tan grande como la gente se piensa. Mire, en un momento, aquí habían 3 fuerzas, que eran estas: PLD, PRD y Reformismo. Sí. 30% cada uno tenían fuera de elecciones. Después entonces venía la campaña que dependía de la actividad del que estaba en el gobierno tenía ventaja, del que tenía más dinero tenía ventaja, o del que tenía más aliados tenía ventaja. Eran las 3 cosas. Cuando ahora vienen en el 20 y Leonel se va a última hora, saca un 3%, pero realmente cuando tú ves que Luis saca un 53%, tú dices, ¿y de dónde? Hubo gente del PLD que no se fue con Leonel, pero votó como Leonel le dijo. Claro. Y pasa mucho con la gente de ustedes, de los minoritarios, como le dicen, o de los emergentes, que es que a ustedes les gusta que le digan. Generalmente son más de lo que las personas entienden. Doctor. Pero un ejemplo, doctor. Ahora mismo, la situación política como persona y como presidente de un partido, ¿cómo usted la ve? Mire, doctor, la gran verdad es que el gobierno, y de manera particular y especial, el presidente de la República, ha hecho un gran esfuerzo por mantener la macroeconomía. Sin embargo, tanto la pandemia, que ha sido despiadada con el mundo, que ha impactado de manera severa al mundo, y posteriormente la guerra de Rusia, lamentablemente ha dificultado lo que tiene que ver con la parte económica. En lo relativo a la parte política se observa, diríamos, un escenario un tanto sombrío, independientemente de que el esfuerzo del presidente de la República pues aún lo tenga en un sitial de privilegio, relativamente, hay que reconocerlo, pero en sentido general, cuando hay de por medio, diríamos, la inclemencia de una pandemia y cuando se pone de manifiesto fenómenos exógenos como el que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, eso se transfiere a lo que es la parte política, porque, reitero, en el caso particular de República Dominicana, que no es un país productor de petróleo ni de gas, evidentemente que se ve impactada de manera sensible la economía y ello se transfiere, reitero, a lo que es la parte política. En sentido general, el ambiente se observa un tanto sombrío, independientemente de que la gente reconoce en el presidente de la República que has hecho un gran esfuerzo, que has hecho un sacrificio y que la macroeconomía se observa un tanto estabilizada. Mire, naturalmente, en el aspecto político, eso pudiera ser que a la postre pues dé al traste con consecuencias inesperadas. Esa es la verdad. Doctor, en el año 2020 ocurrió algo, y es que las elecciones estaban divididas. ¿Todavía están divididas? Sí, las elecciones no se han modificado. No, todavía. Okay. Estamos esperando, ojalá que se unifiquen de nuevo. Había unas elecciones en febrero y otras en mayo. Así están. Pero ocurrió con
con la pandemia algo que nunca había ocurrido, y fue que febrero se mudó para marzo. Sí. Es decir, las elecciones Sí, fueron... por la suspensión. Nosotros tuvimos la elección, por ejemplo, de los alcaldes y de los regidores. Por la traumática fue en suspensión. febrero. Y lo que estaba fijado para mayo se dio para julio. Correcto, 5 de Y julio. algunas personas vienen aquí y dicen que él nunca ha querido venir a analizar su derrota, pero que el PLD no solamente perdió por el cansancio de 20 años de poder, por la situación de corrupción, sino que básicamente fue por la posición de Estados Unidos en contra de la continuidad de ese partido y de la reelección. Es decir, acuérdese que en el 19 hubo una llamada, la llamada del gobierno famosa estadounidense que cambió la modificación de la Constitución. Yo le quiero preguntar, ese 2020, a juicio suyo, ¿cambió mucho ese resultado? Claro, claro que sí. Evidentemente, fueron tres fenómenos que se pusieron de manifiesto. Porque acuérdese que el PLD estaba en el poder. Claro que sí, pero hay una razón fundamental, y es que se puso de manifiesto un agotamiento del gobierno del PLD, del PLDismo en el poder, y eso la pandemia también lo afectó. Y ese 62% que ustedes sacaron en el 2016 se redujo tanto al 38%, porque hay que reconocer que aún así Gonzalo tuvo 38%. Sí, lo que pasa es, don Julio, que mire, no en 4 años, mire, en un año y hasta un mes, en función del poder que ha asumido la tecnología, las redes sociales, se transforma, se cambia. Danilo estaba en el aura, Danilo estaba en el esplendor de su gobierno, y eso propició que él obtuviera ese asombroso e impresionante 62%, pero vino la pandemia, vino el agotamiento ya del gobierno, vino la ola en favor, provecho y beneficio de Luis Abinader y el PRM, y evidentemente que eso trajo como consecuencia los resultados. Pero yo debo decir, don Julio, que esos resultados que obtuvo Luis y el PRM obedeció también al apoyo que recibió de los partidos emergentes que lo apoyaron, que fueron determinantes. Sí, porque Luis tuvo 35% en el 12. Claro que sí. Claro, en el 16. Claro, las políticas de alianza que Luis hizo fueron determinantes. Aquí no habían antecedentes. El PLD se fue prácticamente solo. Claro. Por eso yo reconozco lo siguiente. Sí. Cómo Luis con un 35 y una gran alianza llega al 53. Y cómo Gonzalo con un PLD fuerte llega a un 37 o un 38. Entonces, al presidente del MODA yo le quiero preguntar, ¿cómo usted ve quién va a decidir? Usted sabe que hacer política es costoso. Es costoso. Antes se decía, yo rompí mi carro viajando. Ya no. Ya usted coge y dice tantos programas en la Z, tantos programas en televisión, en la revista, tanto en las redes sociales, es decir, difunde mucho más sus ideas. Un 2024, el MODA, hoy mismo, usted no pudo oírme porque estaba en camino, nosotros dijimos que hoy se inicia, no una campaña, no, sino los aprestos para partidos mayoritarios comenzar a buscarse sus candidatos congresionales y municipales. Y el presidencial solamente falta el PLD, pero ya Leonel es fuerza y Abinader es PRM. La pregunta es, fuera de eso, dinero, el estar en el poder, primero, los recursos económicos, segundo, el poder de estar en el poder siempre ha dado ventaja, ¿verdad? Porque el que está en un puesto quiere seguir en ese puesto, entonces ese voto está asegurado.
Y en mucho, hoy día el Estado es el que más compra, el que más vende y el que más emplea. Es la empresa más grande que hay aquí y el que más paga. Hipólito decía de lejos, ¿te deben? Preguntaba de una vez. Pregunta, dinero, poder, empresas y otra cosa, juego y narcotráfico, que usted sabe que como el Moda nunca ha hecho esas cosas, tengo la libertad de pedírselo, de que aquí hay personas que lo han sacado de una curul y están deportados, claro, ¿verdad? Aquí hay personas que lo tuvieron que sacar de la lotería por juegos. Y aquí hay personas que han sido senadores, presidentes de compañías de juegos. El caso de mi amigo Alegría. Es decir, esas cosas que siempre han nutrido la política, ¿usted estima que han cambiado un poquito? Sí, han cambiado, pero de manera radical, don Julio. ¿Pero qué? De manera radical han cambiado. Yo recuerdo que el activismo político en este país hasta el 2000, diríamos, era un activismo de pasión, de emoción, de entrega. Aquí no se exigía nada en términos logísticos. Ahora la palabra mágica es la logística. Eso no existía. Y yo quiero decirle, don Julio, que quien decidirá unas elecciones va a depender en gran medida de que la pandemia cese de manera definitiva y que las hostilidades, diríamos, en Rusia y Ucrania, pues terminen. Porque, don Julio, ya no es como antes. El poder económico del gobierno, el ejercicio del poder, no necesariamente constituye ahora una ventaja. También tiene su pro y su contra, porque, reitero, el impacto de las redes sociales te destruyen. Usted acaba de decir cuál es lo negativo del triunfo. Por ejemplo, ganar elecciones con crisis es difícil. Eso no es fácil. Mira lo que le pasó a Danilo Gonzalo. Claro que sí. Perdieron. Claro que sí. Perdieron. Pero Donald Trump, don Julio. Y no estaban así. Donald Trump era presidente seguro electo por 4 años más y la pandemia se lo llevó. Y además, y todavía es popular, pero se lo llevó la pandemia. Claro que sí. Todos los gobiernos que fueron a elecciones en la pandemia perdieron. Para que lo sepan. Ahora, sí. Antes se usaba que usted iba y le decía, yo quiero que el MODA, necesito recursos porque tengo que abrir oficinas en 32 provincias. Claro, sí. Eso me cuesta, lo que da la Junta no es suficiente. Ustedes no son un partido de negocios. Yo quiero ver al señor Vicini, al señor Corripio, al señor Romana, al señor Rainieri. Oigan, ustedes no pueden, y eso no se usa, ustedes ni siquiera tocan esas puertas. ¿Por qué? Bueno, es que ellos ya no cooperan. Mire, don Julio, es que la gran verdad es, no podemos ser mezquinos. Las posibilidades reales, las expectativas de poder que tú tengas, que tú generes, es lo que se hace sinónimo de recesión, de la solidaridad. Entiéndase que esos sectores, don Julio, no, a menos que tú no tengas posibilidad real de poder, es muy difícil que se solidaricen contigo. Por eso los partidos mayoritarios son, don Julio, los que tienen el monopolio, en cierto modo, de lo que es la ayuda, la solidaridad venida de esos sectores. Y sin embargo, son los partidos que reciben el 80% de los recursos venidos como consecuencia de la ley, de la contribución económica del Estado. Ese es un círculo vicioso. Pero claro. No tengo dinero, no crezco. Claro. No crezco, no tengo dinero. Claro. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es la esperanza? 15 años, doctor, que el doctor Rivas y usted fundaron ese partido. 15 años, del 2007 a 2022. Y yo pregunto, ¿qué va a hacer MODA? Yo sé lo que va a hacer MODA. Lo que va a hacer MODA es sentarse con su grupo que dirige el partido y decir, ¿con quién nos vamos a ir? Bueno, se van a ir, lo que tiene sentido es sentarse con el presidente, después que él decida si va o no va. Pero no es a cambio de cargos, porque los cargos es después de ganar. Pregunta, me voy a juntar con Leonel porque está sonando mucho. Me voy a juntar con el que ponga el PLD porque el PLD sigue siendo un partido grande.
cuando ustedes se sientan a ver su futuro, ¿qué es lo que usted mide, doctor? Mira, don Julio, no es que va a ser moda. Sinceramente. Claro, claro, claro. No es que va a ser moda, no. Es que está haciendo el partido moda. Al día siguiente de nosotros ser electos, día 6 de febrero, en una convención de manera unánime, nosotros tomamos la calle, don Julio. Nosotros iniciamos un proceso de reestructuración de todos sus organismos en cada municipio y cada provincia del país. ¿Por qué entendemos, don Julio, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que crecer? Porque si no somos fuertes como partido, en esa misma medida vamos a ser tratados por los partidos mayoritarios. El Partido Moda tiene la necesidad imperiosa de fortalecerse, tiene la meta de evidenciar un crecimiento de manera contundente en el 24. Sí. Si no somos fuertes, don Julio, no nos van a tratar con dignidad y respeto. Mire, a mí me llama la atención lo siguiente. El día 22 de mayo hay una convocatoria para hacerle un reconocimiento a Maximiliano Gómez. Y yo veo el reconocimiento, bueno, y me encuentro raro que hoy, después de 51 años, le hacen un reconocimiento a un hombre que en 50 años nunca le habían hecho un reconocimiento. ¿Y qué pasó? Yo no sé, parece ser, según yo creo, que el hijo de él, sí, que es Guido, sí, posiblemente quieran usar el prestigio del papá para subir la cosa. Pero yo recuerdo el MPD, que tenía miembros, tenía dirigentes, pero tenía simpatizantes. Y con Moda me pasa algo. Yo conozco 5 personas del Moda. Estas personas eran de Izquierda Dominicana. Sí. Se fueron al PRD. Y sin riba ni usted darle un cargo, ni darle un peso, de ninguno. Esas personas son personas no simpatizantes, no. Trabajan y ayudan al Moda. ¿Cuál es el milagro que ustedes han hecho con esa gente que se fueron hasta de partidos que estaban en el poder con ustedes, sin que ustedes lo hayan puesto en bienes nacionales, ni dado unos cuartos? ¿Cuál es el misterio? Don Julio, el tratamiento a la gente. Todo el mundo sabe que Emilio era un hombre decente, un hombre noble, un hombre solidario, y nosotros hemos hecho lo propio, porque es que el ser humano, don Julio, es el principal recurso que puede haber, y hay gente que son honorables dentro de lo que están, ¿En qué usted personas que lo conocen a usted. ¿Perdón? ¿En qué es doctor usted? Doctor en Derecho, abogado. ¿Qué usted ha trabajado siempre? Ejercicio del derecho y política. Ah, porque usted ha ejercido el derecho. Claro que sí, todo el tiempo, y la actividad política, don ¿Y Julio. desde cuándo tiene actividad política? 42 años tenemos. La actividad Antes del política. Moda, ¿en qué estaba? En el PRD. En el PRD, siempre. Claro que Ah. sí. Sí, en el PRD. Yo tengo 42 años en la actividad política, pero le reitero, don Julio, que es el tratamiento, Así que es desde el los reconocimiento. 80 usted es político. ¿Cómo? Desde los 80. No, 79. Sí, De Antonio Guzmán. del 79, correcto, efectivamente. El presidente era Antonio Guzmán Fernández. ¿Nunca ha tenido cargo público? Sí, claro que sí. ¿En dónde? Sí, fui director general de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas. Ah, ya. Cuando Fello fue 5. El ayuntamiento con Claro, Fello. claro, sí, del Gran Santo Domingo a la sazón. Después fui su directora. Con Johnny no, ¿verdad? No, con Johnny no. Fui administrativo y financiero en el Impostón en el 2000, conjuntamente con Emilio Rivas, que fue el ¿Y director. estuvo en el Impostón? Sí, Emilio? director general de Impostón en el 2000. ¿Eso fue antes o después de...? En el gobierno de Hipólito Mejía. ¿En él? Gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Ah, sí, ya. Sí. Es decir, ese fue los 4 años que Modesto no fue, ¿verdad? Correcto, así mismo, así, efectivamente. Bien. Emilio sustituyó a Modesto Guzmán. Sí. Y después Modesto sustituyó a Emilio, ¿verdad? No, Modesto sustituyó, creo que fue a Luis Ernesto Camilo, en el Impodón, que era el director también a la sazón. Sí. Bien. Fuimos regidores en Santo Domingo Este y ahora somos diputados del Parlacén. Ok, entonces, volvemos a la pregunta original. Cuando ustedes se sientan a pensar en las posibilidades de alianza, ¿siguen pensando en el PRD? Miren, nosotros entendemos, don Julio, no queremos poner la carrera. Primero, ¿usted ve el PRM como el PRD? Bueno, que es la continuidad, diríamos en esencia que es lo mismo. Ya. Esa es la verdad, don Julio. Nosotros lo que estamos concentrados en el crecimiento, en el fortalecimiento del partido.
lo de las alianzas será un asunto circunstancial. La coyuntura en política se hace lo que conviene. La política es el arte de la conveniencia y de lo posible. Sí, y en función de las circunstancias decidiremos. Yo lo vi de invitado, digo, caramba, seguro que se hace lo que conviene, pero me pongo a medir las fuerzas de Luis Abinader y veo que hay aliados muy sólidos, pero hay aliados que no estoy tan seguro de que sigan. Por ejemplo, Leonel fue aliado dividiendo el PLD, sí, y fue parcial. Sí, un aliado indirecto. Ese va a ser el contendor, sí, de usted, sí, del sí, PRM. Pero el Moda, que siempre ha estado cerca del PRD y estará cerca posiblemente o del PRD o del PRM, y Hipólito Mejía, esas son las fuerzas con que cuenta este gobierno para el electo. Porque la sociedad civil es poderosa porque tiene los americanos, pero no tiene votos. No, pero claro ellos que no. No tienen ni votos. Tienen un partido. No, ellos no tienen partido, no tienen votos. Los partidos son buenos para llevarlo a ellos al gobierno. Es un movimiento, claro, de poder. Claro que es como los empresarios, sí, el CONEP no tiene votos. Ellos usan los partidos, sí, para lograr su propósito. Eso sí, pero consiguieron la unidad de todo el mundo en contra del PLD. Sí, porque se montaron en la ola. Es decir, ¿es posible que ustedes con el sector de Hipólito formen un bloque? Mire, don Julio, a mí me gustaría, con toda sinceridad, hacer que usted se sienta bien, pero la gran verdad es, don Julio, que para Moda es fundamental fortalecernos, reitero, don Julio. Si no somos fuertes, así mismo nos tratan, porque quiero que sepa, don Julio, que los partidos mayoritarios son rodillos con los partidos minoritarios. O sea, como la sociedad civil quieren los partidos para lograr su propósito, pero no le interesa a los partidos, quieren destruir el sistema de partidos. Así pasa con los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios. Lo quieren para llegar al gobierno, pero quieren destruirlo también. Doctor, mire, hasta ahora usted ha tenido la decencia de contestarme todo lo que le he preguntado. Yo quiero dejarlo a usted para que usted me hable de lo que quisiera que la gente piense cuando vea el Moda. Segundo, lo que piensa de la reforma constitucional, lo que piensa de los partidos minoritarios y del futuro de su partido. Tómese el tiempo que usted quiera y dígale a la gente lo que usted quiera. Mire, don Julio, realmente el partido Moda se enrumba por el sendero del crecimiento. Y la gran verdad es que aunque pudiera verse como una quimera y como un sueño, lo que está pasando en el partido es para ponerse en capacidad de decidir quién ganará las elecciones. Yo reitero, unas elecciones se ganan por 10,000, por 20,000, por 30,000, por 40,000 votos. Y resulta que lo que está pasando a lo interno con el partido, el proceso de crecimiento y de fortalecimiento del partido va a traer como consecuencia la obtención, sin pasión ninguna, hablando de manera objetiva y pragmática, don Julio, de centenares de miles de votos. Y en función de la realidad, Moda se pondrá, Dios mediante, en capacidad de decidir quién ganará las elecciones. Por eso el eslogan del partido es: esta vez decidimos nosotros. En lo que tiene que ver con las reformas, yo debo ser grande, modestia aparte, sin mezquindad ninguna. La gran verdad es que, y yo tengo que traer como colación siempre, don Julio, lo que fue la reforma constitucional del 2010, presidente de la sazón, el doctor Leonel Fernández. No tenía impedimento constitucional para su reelección, ni sus estatutos internos le impedían a él su reelección. Y pudimos darnos cuenta que en el fondo no había la intención deliberada de ese presidente de ponerse el famoso traje a la medida que consuetudinariamente se pone de manifiesto en los presidentes cuando hay la intención de una reforma constitucional. ¿Y qué trajo como consecuencia? Aspectos fundamentales para el desarrollo de la nación: Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, entre otras y otros. De manera que las reformas constitucionales, cuando no tienen el gran problema de que el presidente tiene la intención deliberada de ponerse el famoso traje a la medida, son satisfactorias, son fructíferas, por lo que entiendo que en este particular caso, en esta circunstancia, en esta coyuntura, el presidente actual no tiene ese impedimento constitucional, pero sus estatutos internos de su partido fueron modificados y le permiten también su reelección. En sentido general, no veo, no observo en él el deseo
de ponerse el famoso traje a la medida. Y por eso nosotros podemos decir que a grosso modo se observa visiblemente, salvo que se esté disimulando muy bien la intención de llevar a cabo una reforma que traiga como consecuencia resultados satisfactorios para la nación. Y en lo que tiene que ver con el rol de los partidos minoritarios, somos quienes decidimos, somos quienes tomamos la decisión acertada o no de hacer gobierno y de quitar gobierno. Por eso, don Julio, en sentido general, yo lo que puedo es llamar a la dirección nacional del partido, a los dirigentes, a las dirigentas del partido, a que no desmayemos un solo segundo, que el principal homenaje que le podemos hacer al líder y fundador de este partido, el doctor Emilio Rivas, es llevarle a su tumba, después que se cuente el último voto, el éxito cosechado por los hombres y mujeres de este partido, el resultado satisfactorio, la victoria obtenida, porque con Dios delante, don Julio, cuando vayamos a la tumba a hacerle ese homenaje a Emilio Rivas, podemos decir, esta vez decidimos nosotros. Bien, le doy las gracias y quisiera despedirlo con una pregunta, que a los partidos no les gusta hablar de ello. ¿Cuál es hoy día la situación económica frente a la Junta Central? ¿Mantienen las cuotas o ya la perdieron? Precaria, don Julio. Y tengo que... ¿Cómo es que la Junta paga? Es decir, el Estado le asigna la suma y la Junta la distribuye entre los grandes y los pequeños. Dice que le dan 80 a los tres grandes y 20 a todo el resto. Correcto. El 80% de los recursos venidos de la ley son asignados a 3, 4 y 5 partidos. Y resulta que el 20% son asignados a 23 partidos. Pero yo le hago una pregunta, siendo sensato. ¿Cómo es posible que un partido que haya estado 20 años ostentando el poder reciba 23 millones de pesos y un partido como el MODA recibe 500,000 pesos cuando la ley nos obliga a tener un local en cada municipio, en cada común cabecera? ¿500,000 pesos es mensual o anual? Mensual, 500,000 pesos, pero don Julio. Pero eso se va en un solo local. Pero claro, en pago de electricidad y local. En un solo local. Claro que sí, en la Casa Nacional se van los recursos de moda. El PRM está en el gobierno, ostenta el poder, recibe 23 millones de pesos. Pero la UDC recibe 500,000 pesos. Para que no se vea que estoy hablando en primera persona como moda, es que es una barbaridad. Y nosotros necesitamos que esas leyes sean modificadas, tanto la 1915 como la 3318, porque es ¿a qué se propende cuando...? ¿Y hay peligro también de que quiten los minoritarios? No, es que eso no es posible. No, de que lo eliminen. No, eso no es posible. Esa podría ser una pretensión. Eso no está en la agenda, No, eso no está en la agenda, no. Doctor, gracias y estamos a la orden. A su orden siempre, don Julio. Muchas gracias a usted.